Bueno, buenos días a todos. Primeramente es un placer estar aquí rodeado de compañeros, de amigos y también los que estáis al otro lado del ordenador, aunque no os veo, sé que hay muchos compañeros y amigos por ahí detrás, ¿no? Agradecer a la Escuela de Práctica Jurídica, pues la verdad es que poder organizar una jornada en este entorno tan privilegiado, pues también es todo un honor para mí y para todos vosotros, ¿no? Yo voy a centrar hoy mi presentación en lo que es el informe de identidad gráfica. El informe de identidad gráfica es una herramienta que está en funcionamiento en la sede catastral desde el 17 de noviembre del año pasado y digamos que es una herramienta, como vamos a ver a lo largo de la presentación, que el objetivo fundamental es facilitar la vida tanto a ciudadanos, a técnicos, a notarios y a registradores. Y también, por otro lado, cumplir con la obligación de lo que se dice en las resoluciones conjuntas, ¿no? Como bien veremos luego a continuación, ¿no? Esa herramienta es una herramienta que está disponible en la sede, a disposición de todo el mundo, de forma libre y gratuita. ¿Qué vamos a ver a lo largo de la presentación? Pues bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Pequeña no, va a ser una introducción un poquito normal en la que, si me vais a permitir, voy a hacer un símil de un proyecto de la Administración en la que tuve también el privilegio de participar, que creo que tiene muchas similitudes con lo que estamos viviendo actualmente. Luego vamos a ver lo que es la definición de la identidad gráfica y margen de tolerancia, que supongo que la gran mayoría de vosotros conoceréis. Veremos la funcionalidad de la herramienta, cómo se puede obtener, casos de uso y utilidades, preguntas frecuentes que pueden darse, referencias y finalmente acabaremos con las conclusiones. Bueno, primeramente quiero mostrar esto, ¿no? Quería mostrar un proyecto, no voy a decir igual, pero parecido en cuanto al funcionamiento, que es esto que veis aquí, ¿no? Previo al año 2004, dentro de la administración teníamos un cierto caos, ¿no? ¿Por qué? Porque en cuanto a ortofotos, vuelos, etcétera, podía volar una misma zona el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid e incluso no la administración, sino algunos ministerios. Con lo cual nos encontrábamos que teníamos vuelos de las mismas zonas con recursos de las administraciones públicas y que veíamos que no estábamos gestionando desde la administración lo que son los recursos de una forma eficiente y eficaz, ¿no? Esto es una cosa que no debemos permitir desde la administración. Debemos gestionar los recursos de una forma eficiente y eficaz. ¿Qué pasó? Pues bueno, nos dimos cuenta de todo esto y en 2004 se crea lo que es el proyecto PENOA. El proyecto PENOA nace digamos, de acuerdos entre administraciones para no duplicar o para compartir lo que son recursos públicos, ¿no? Para no despilfarrar lo que es digamos, el dinero de todos los ciudadanos, ¿no? En 2004 se inicia el proyecto, no es un proyecto que se enmarque dentro de un marco legal, sino que es un proyecto que nació a base de acuerdos, de convenios y que aún perdura, es un proyecto que ha tenido éxito, ¿no? Ese proyecto tuvo tanto éxito que tuvo un premio en las Naciones Unidas en 2013, cosa que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de lo que se está haciendo, ¿no? O sea, el que tengamos un reconocimiento internacional para un proyecto en España creo que es importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando ya está el proyecto PENOA? ¿Qué pasa si alguien quiere mejorar resolución, volar otra vez? No hay ningún problema. O sea, el PENOA se vuela cada 3 años y hay administraciones que lo que hacen es quieren una cobertura cada año. Lo único que cuando se vuela la cobertura nacional se comparten gastos. Incluso se puede haber mejoras de resolución, etcétera. Lo que sí que es cierto es que hay unas especificaciones comunes. Todos jugamos a lo mismo y el producto sirve para todo el mundo. Y cualquier producto que se genere dentro del proyecto se comparte entre todos. Y vuelvo a repetir, todo ello sin obligación legal y mediante convenios. ¿Qué ocurre con la cartografía catastral? Pues la cartografía catastral, digamos que tenemos un cierto paralelismo, ¿no? Ha habido un momento previo a 2015 que teníamos diversas cartografías. Al final tenemos que tener en cuenta que la cartografía catastral es la cartografía continua con mayor grado de detalle que tenemos del territorio, ¿de acuerdo? Esa cartografía catastral
está a disposición de todo el mundo. Entonces, 2015, con la reforma de la ley hipotecaria, aquí lo que se hace es poner un cierto orden y poner la cartografía catastral a disposición de cualquier actor que actúe sobre el territorio. En este caso, pues el registro de la propiedad. De tal manera que vamos a tener una base de datos única. No vamos a estar mareando al ciudadano con diversas representaciones gráficas, a disposición de todos los usuarios y con mecanismos para mejorar la precisión. Digamos que tiene un cierto paralelismo, ¿no?, entre un proyecto y otro. Al final lo que se trata es de gestionar los recursos públicos, no despilfarrar y tener un proyecto en común. Y al igual que el otro proyecto, pues también tenemos reconocimiento a nivel internacional. En la Unión Europea, la cartografía catastral sirvió de base para toda la gestión de riesgos que hubo en la isla de La Palma con la erupción, ¿no? Y entonces hemos tenido la suerte que entre todos los proyectos que hay en Europa, pues se dio prioridad a este proyecto y tuvimos la suerte, Fernando, mi compañero, que estuvo en el Parlamento Europeo presentando el proyecto, ¿no? Por lo tanto, también tenemos reconocimiento a nivel internacional de lo que estamos haciendo actualmente aquí. Y en fin y al cabo, y lo hemos estado repitiendo a lo largo de la mañana, la cartografía catastral no es son datos del catastro ni de la administración. La cartografía catastral es de todos y para todos. Y aquí pueden ver todos que en esa cartografía, digamos, participa todo el mundo. Participan los registradores, los notarios, las comunidades, las administraciones locales, los técnicos, los abogados, los ciudadanos. O sea, es decir, esa representación que tenemos ahí es consecuencia de un proceso de colaboración, como hemos venido hablando hoy en día. Porque tengan en cuenta que esta cantidad de millones y millones de datos que tenemos, si tuviéramos que tenerlo actualizado con los recursos que tenemos de la administración, sería prácticamente imposible. Entonces, tenemos una gran riqueza, tenemos una cartografía continua, que, bueno, pues está mejor en unos sitios, peor en otros, pero tenemos la posibilidad de mejorarla entre todos. Por lo tanto, utilicémosla, mejorémosla y, digamos, pongámosla en valor. El margen de tolerancia, digamos que es una herramienta que, bueno, yo creo que aquí, si la gran mayoría son técnicos, lo vais a entender. No es una herramienta que vaya a venir para generar ruido, pero todos pueden entender que es difícil comparar una representaciones gráficas a diferentes escalas, ¿no? Diferentes escalas, o bien podríamos hablar hoy en día diferentes precisiones, ¿no? Entonces, para ello, para poder realizar este tipo de comparaciones, pues lo que se tiene que ver es la precisión de la cartografía que tiene menor y generar un buffer, ¿no?, en función de la precisión que tiene esa para poder comparar. Entonces, como pongo aquí, no es un concepto nuevo, es un concepto que sale en el año 2018, se publica en la orden de modelos, ¿de acuerdo?, en la disposición adicional sexta, y se habla ya de ella y se dice que se pondrá en vigor cuando se llegue a un acuerdo con el registro de la propiedad. O sea, lo que requiere es una resolución conjunta. Y vuelvo a repetir, no nos olvidemos de la idea, no es algo unilateral, es una resolución conjunta, ¿de acuerdo? Es algo que se ha llegado a un acuerdo. Esa resolución conjunta, pues en octubre de 2020 tenemos la resolución conjunta entre el catastro y el registro de la propiedad, que digamos que hemos hablado muchas veces de ella, es una resolución muy técnica, bastante técnica, que establece una serie de reglas en cuanto a materia cartográfica, debido a que en la ley 13 de 2015 había una serie de vacíos, ¿no? Entonces, en esta ley lo que se hace, se define ese margen de tolerancia, se definen numéricamente y se define también cómo se tiene que actuar con él. Pero aquí no queda la cosa. También la otra pata, digamos, otro de los actores implicados es el Consejo General del Notariado. Tenemos a los notarios. Los notarios, digamos que son de los primeros que actúan ante alguna operación inmobiliaria. Son los primeros que se pueden dar cuenta si la representación está bien, mal o necesita actualizarse, mejora de precisión, etc. Entonces,
en esa resolución conjunta de abril de 2021, pues también aparece recogido el margen de tolerancia y otras características técnicas que, vuelvo a repetir también, esta resolución es bastante técnica y lo que hace es poner una serie de reglas para poder actualizar esa cartografía catastral, comunicaciones, etc. Al fin y al cabo, el certificado de identidad gráfica lo que hace es acreditar una diferencia o comparar una representación gráfica catastral con una representación aportada por el técnico, ¿no? Con una serie de criterios matemáticos, y al final lo que hacemos es dar cumplimiento a esas resoluciones para poder facilitar tanto a ciudadanos, registradores, notarios, técnicos y administraciones el poder, digamos, comprobar estas características técnicas o estos márgenes de tolerancia. En cuanto a la definición, pues bueno, viene recogido en la disposición adicional segunda de la resolución conjunta de octubre de 2020. Creo que todos la conocéis de sobra y lo único que hace es establecer dos buffers, ¿no? Evidentemente, nosotros clásicamente siempre hemos tenido una cartografía urbana, una cartografía rústica. Esas cartografías requieren de características técnicas diferentes precisiones y, por lo tanto, una tiene una mayor precisión que otra. Entonces, ese buffer se establece en medio metro, tanto interior como exterior, para la cartografía urbana y de 2 metros para la cartografía rústica, ¿de acuerdo? Adicionalmente, para que se cumpla ese margen de tolerancia, tiene que haber una diferencia menor de un 5% entre la superficie catastral y la superficie del levantamiento del técnico. O sea, es decir, para que una representación cumpla el criterio de identidad gráfica, tiene que cumplir dos cosas. Primeramente, que se encuentre todos los vértices de esa representación dentro de ese buffer que hemos hablado, en urbana de medio metro, al final es 1 metro, y en rústica de 2 metros, y que la diferencia de superficie sea menor de ese 5%. Y con ese criterio lo que vamos a hacer es emitir, si en el caso de ser positivo, un certificado diciendo que la representación gráfica alternativa cumple el margen de tolerancia con las consecuencias que ahora veremos, o decir que es negativo e indicar al técnico dónde existen esas discrepancias. Aquí lo podemos ver gráficamente, ¿no? En esta representación, no sé si se aprecia, pero bueno, podremos ver la representación catastral, sería la negra, el buffer sería la representación en verde, tendríamos 2 metros a cada lado en este caso, y la representación o la representación gráfica alternativa o el levantamiento del técnico sería la que podemos ver aquí en rojo. Digamos que es una herramienta que se ha puesto a disposición de todo el mundo. Los técnicos, bueno, de sobra sabéis manejarla con técnicas GIS, podéis ver, podéis generar esos buffers y ver con técnicas de topología si se encuentra dentro o no. Pero tened en cuenta que, digamos, que esto tiene que estar abierto a todo el mundo. Todo el mundo tiene que saber o ver o comprobar si esa representación cumple esos criterios que se establecen en la resolución conjunta de 2020. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son la función y finalidades del informe de identidad gráfica. Como bien he dicho, la identidad gráfica consiste en comparar dos representaciones gráficas con un objetivo. El objetivo al final es que el usuario pueda optar por dos soluciones, ¿no? O bien la representación catastral, que considere que las diferencias son mínimas o no quiere iniciar un procedimiento de mejora de precisión geométrica de esa representación, u optar por esa mejora de precisión métrica a su costa siempre, como veremos ahora. En caso de no querer optar por la mejora de precisión, esto no quiere decir que renuncie a ella, ¿de acuerdo? En cualquier momento el ciudadano puede optar, una vez que ha renunciado, en cualquier momento puede optar por esa mejora de precisión. Esa mejora de precisión, como bien explicado en el artículo 2 de la resolución conjunta, es a instancias del interesado y notificando a todos los colindantes, tanto registrales como catastrales. Digamos que la clave de todo esto,
la clave de la mejora de la precisión métrica siempre está en lo que es iba a decir la notificación, no, el acuerdo con los colindantes, ¿no? Desde el catastro, con el convenio que tenemos con el colegio, con esa forma de presentar los expedientes, que digamos que si vienen con toda la documentación completa y el consentimiento se tramitan de una forma rápida. Al final creemos que la clave es que el técnico, una vez que va a medir, digamos, cite o pueda citar a los colindantes, pueda medir con la presencia de ellos y al final tengamos una delimitación pacífica de lo que es el contorno de la parcela. Al fin y al cabo, siempre que estamos hablando de todo esto, muchas veces discutimos, ¿no? El catastro, los técnicos, pero es que estamos en el fondo de la cuestión, estamos todos de acuerdo. Al final lo que se trata es de que tenemos que tener el consentimiento de los colindantes. Como no tengamos el consentimiento, todos sabemos que eso va a terminar mal. O sea, no tiene sentido que iniciemos un procedimiento de mejora cuando estamos con el vecino a tiros. Sabemos que eso va a terminar en un juzgado, o sea, no tenemos ninguna duda. Entonces, la experiencia nos dice que después de este par de años con el convenio con el colegio, aunque no ha habido mucha cantidad de trabajos, la calidad de ellos es bastante. Y los comentarios que hemos recibido de compañeros al final han sido positivos. Muchos de ellos me decían, ¿no? Dice Juan Carlos, al final, con gente sensata, al final se consiguen cosas, ¿no? Y al final yo estoy convencido y creo que el técnico, no dudo de ningún técnico, de las capacidades que tenéis para medir, para reflejar esa representación, pero al final el técnico tiene que tener también además otras habilidades, unas habilidades sociales para poder comunicar, transmitir a esos colindantes qué es lo que van a hacer, que su parcela no va a aminorarse ni va a mayorarse, sino que van a reflejar lo que hay en el terreno, que va a haber una serie de consecuencias. Muchas veces se recibe una comunicación del catastro que es terrorífica, ¿no? En la que se dicen una serie de cosas que la gente no entiende. Entonces, digamos que la labor del técnico sería explicarles todo eso, ¿no? Y creo y doy fe que muchas de las cosas que se están haciendo actualmente las estáis haciendo y las estáis haciendo bastante bien. Aquí también la mejora de precisión, pues evidentemente las técnicas de captura que tenéis ahora mismo, pues digamos que sobrepasan con creces a las que se obtuvieron con la cartografía catastral, ¿no? Evidentemente con técnicas GNSS, con las redes ahora mismo que existen del IGN, etcétera, GPS, estaciones totales, etcétera, pues las precisiones que se puedan llegar a conseguir pues son bastante grandes. Pero aquí tenéis que tener en cuenta dos cosas. Primeramente, que para poder modificar algo tenemos que estar de acuerdo con el vecino y si estamos con el vecino no va a haber ningún problema, las cosas van a ir muy bien. Y segundo, que nosotros no dudamos de la capacidad técnica de nadie, pero tenemos que comprobar de alguna manera, ¿no? Entonces, tened en cuenta que a ese grado de precisión que llegáis para nosotros es complicado. La única manera sería salir a campo y comprobar, y eso no voy a decir técnicamente, pero económicamente es imposible, ¿no? Entonces, tened en cuenta que tiene que haber, el mejor mecanismo es tener el consentimiento de los colindantes. Y tener en cuenta también que muchas veces esa precisión que podemos llegar, que se puede llegar con técnicas, muchas veces es una locura. O sea, eso que estamos hablando de centímetros, os invito a mirar por ahí las esquinas de las calles. Las esquinas de las calles no son milimétricas ni centimétricas, o sea, seamos sensatos, ¿no? Entonces, si por esa razón muchas veces ese margen de tolerancia nos va a permitir asesorar al ciudadano y decirle, mire, por 5 centímetros no le merece a usted la pena meterse en un procedimiento de mejora de precisión, ¿no? Pero el técnico además tiene que utilizar otras herramientas. La ortofoto es una herramienta fundamental. Para nosotros es una herramienta fundamental. El técnico tiene que conocer todo tipo de métodos de captura y saber qué precisión tiene. No podemos renunciar a nada, ¿no? No se debe renunciar a nada. También, como técnicos, sabéis que las ortofotos tienen sus limitaciones, ¿no?
Aquí os muestro un ejemplo. ¿Veis esto que aquí es cartografía urbana de Madrid? He querido resaltar en rojo pues, las parcelas. Si yo pongo la ortofoto encima, en esta zona aquí de chalés, ¿qué me podéis decir? Pues probablemente que el catastro esté hecho un desastre, ¿no? O sea, aquí vemos que estamos invadiendo edificios. O sea, lo primero que ocurre a alguien es que esto está hecho un desastre. Pero hay que conocer, hay que saber esas características. Y si pongo ahora esto ya parece magia. Se ha corregido todo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una representación y otra? La primera es una ortofoto normal en la que los edificios tienen abatimientos. Por lo tanto, un técnico sabe perfectamente que solamente va a poder digitalizar, va a poder comprobar la zona que ve el pie. ¿De acuerdo? También tiene un defecto. Esa zona de pie, etcétera, muchas veces son zonas de sombra y se ven mal, ¿no? Pero si tenemos una ortofoto verdadera, la gran mayoría de vosotros conocéis, una ortofoto que se ha hecho con un modelo digital de superficies, no del terreno, en la que se tienen en cuenta los edificios, surge esto. Esta es una ortofoto del Ayuntamiento de Madrid de 2016, en la que para poderla realizar se ha utilizado para rectificar un modelo digital de superficies y la parte central de las fotografías aéreas. Por eso requieren de un alto grado de recubrimiento longitudinal y transversal y un alto coste de costes de producción. ¿Por qué no se hace en toda España? Pues porque es muy caro, muy caro. Determinados ayuntamientos lo tienen, pero sirva como ejemplo para que en un principio alguien que pueda ver una representación catastral comparada con una ortofoto y que piense que eso es un desastre, no está en lo cierto. Y luego también, pues no debemos renunciar a nada, vuelos con dron para poder ver y luego que el técnico tenga muy claro, en función de esa ortofoto, a qué precisión se puede llegar. Normalmente, como veis ahí, es el doble del píxel, planimetría, pero actualmente con técnicas de correlación superdensa se está llegando al píxel, tamaño de píxel, con lo cual no podemos obviar nada, y más ahora en esta era en la que la realidad virtual aumentada nos da nuevas posibilidades. Aquí también os dejo un documento muy interesante de precisiones de ortofotos, etcétera, que está publicado, ¿no? Al final, la herramienta que tenemos, la herramienta de margen de tolerancia, pues tiene diferentes funcionalidades, ¿no? Diferentes funcionalidades en función de a quién va dirigida. Si va dirigida a los ciudadanos, a los técnicos, notarios, registradores o incluso a las administraciones locales, ¿no? A los ciudadanos, digamos que al ser una herramienta de un claro carácter técnico, al final lo que les interesa es el resultado final y el asesoramiento del técnico, ¿no? Que el técnico les diga, mira, merece la pena esto o merece la pena lo otro, pero siempre una toma de decisiones con documentación y viendo qué es lo que puede pasar, cómo tiene que ser esa tramitación y qué es el contorno, esas condiciones de contorno que tenemos, ¿no? Los técnicos, digamos que son los que se van a aprovechar más de esta herramienta, ¿no? Ya que les va a permitir obtener ese informe positivo, le va a permitir obtener, en el caso de que no sea positivo, dónde se encuentran las superficies discrepantes, la localización, qué es lo que tendría que ver, cuáles serían los problemas. En el caso que la cartografía catastral tenga desplazamientos, va a permitir obtenerlos de una forma manual, aunque también, evidentemente, como vais a ver, existe una opción parametrizada que si vosotros lo calculáis con herramientas tipo QGIS, ArcGIS, ArcMap, Global Mapper, etcétera, también lo podéis poner. Y luego, en base a esas posibilidades, pues poder optar por esa mejora de precisión métrica, generando un informe de validación gráfica siempre positivo. Quiero recalcar esto, siempre se puede obtener un informe de validación gráfica positivo, o bien obtenerlo pues, no como mejora de precisión, sino como subsanación de discrepancias. Los notarios pues, podrán recibir este informe y digamos, también aconsejar al ciudadano desde un punto de vista jurídico qué opciones puede utilizar para modificar o escribir, o
o hacer la escritura de esa nueva operación. Los registradores, recibir esa solicitud de inscripción pues con ese informe de validación gráfica tal y como pone en las resoluciones y con ese informe de validación gráfica positivo, decidir o tener criterios gráficos para poder decir si va a inscribir o no y apreciar si se mantiene la identidad gráfica. También es una herramienta muy importante para los registradores para todo el tema de dominio público, para ver si se invade, no se invade. Digamos que es una herramienta que aporta soluciones a los registradores y que permite que no se pare el tráfico inmobiliario. Y luego también que nos olvidamos muchas veces de las administraciones locales. Las administraciones locales tienen mucho que decir en todo esto, porque simplemente para poder hacer una alteración muchas veces necesitamos una autorización de la administración local. Por lo tanto, hay ya administraciones locales que ya están acostumbradas, están empezando a acostumbrarse a trabajar con los informes de validación gráfica porque saben que al final, si trabajan con ellos, la operación va a llegar a buen puerto y digamos que también les va a permitir pues, el poder comprobar todo esto que hemos hablado. Muy importante también en esos proyectos de reparcelación urbanística, compensación, etc. ¿Cómo se puede obtener? Pues bueno, el acceso a la herramienta, como bien os pongo aquí, es abierto, no requiere identificación electrónica. También os comentamos que no es obligatorio, pero que sí que es conveniente cada vez que hagáis un levantamiento, comprobar si se encuentra dentro de margen de tolerancia o no, previo a la obtención de ese informe de validación gráfica. Y por eso, como veremos luego posteriormente en la sede, en las opciones de validación, por eso el informe aparece en primer lugar, ¿no? Y muy importante, ese informe de identidad se obtiene si se cumplen todos los requisitos. ¿De acuerdo? Se cumple, se genera en la sede electrónica con su código seguro de verificación que permite luego, como bien sabemos todos, recuperar esa información y poderla visualizar. Bueno, aquí podéis ver cuando entramos en la sede electrónica, en validaciones, aquí tenemos el informe de validación, entramos en la parte y tenemos aquí esta primera opción. Este informe es muy importante, solo se emite en el caso que sea positivo, ¿vale? El GML debe corresponder solamente a una única parcela, solamente se hace parcela a parcela. Para que salga positivo, pues se tienen que cumplir esos dos requisitos que hemos dicho. O que se encuentre dentro del buffer, de ese buffer, si es función de rústica urbana, y que la diferencia de superficie sea menor de un 10%. Aquí podéis ver, luego haré algún ejemplo práctico, pero aquí podéis ver un ejemplo de ese certificado catastral de identidad de parcela. Hemos querido conservar de cara sobre todo a notarios y registradores ese formato, ¿no? que todo el mundo entiende, que todo el mundo está acostumbrado a manejar para que no existan, digamos, dudas. Y en todo documento pues viene con su código seguro de verificación, viene con una serie de ficheros anexos, ¿vale? Tiene el fichero de la parcela que aporta el técnico, el GML de la parcela catastral con la que se está comprobando, tiene el fichero XML. El fichero XML es un fichero de etiquetas en la que viene toda la información de esa operación y luego tiene dos ficheros PDFs. Esto es, digamos, es una petición. Ya os digo que este informe no es un informe cerrado, sino que ha sido consensuado y de hecho estamos abiertos a cualquier sugerencia, ya que probablemente haya posibilidad de mejoras. Nos pidieron un fichero en formato PDF en el que vinieran las coordenadas tanto de la parcela aportada como la de la catastral, ¿no? Para poderlas tener simplemente a mano. En lo que es el informe, pues primeramente viene lo que es el CSV, identifica la referencia catastral de la parcela, aparece la superficie aportada y la catastral, porque muchas veces también a los registradores les permite, digamos, poder trabajar con lo que son los desplazamientos y comprobar que no ha habido modificación de superficie. Y luego aquí abajo, bueno, tenemos la parte gráfica con su buffer
y aquí abajo aparece lo que es los parámetros de transformación que podremos utilizar para generar ese informe de validación gráfica. Cuando entráis con el informe de validación gráfica autenticado, pues aparte de poner toda la información del técnico, también tenéis un apartado donde viene esos parámetros de transformación. Esos parámetros de transformación pues nos van a venir bien a nosotros también en un momento dado para cuando tengamos que valorar en una zona y ver esos desplazamientos que vamos a hacer por el procedimiento muchas veces del 18.4 de nuestro texto refundido, ¿no? Luego aquí tenemos en esta esquina derecha pues nuestro check de que eso cumple y aquí tenemos lo que es el marco legal donde hace referencia a las resoluciones a las que hemos hablado conjuntas con registradores y notarios. Casos de uso y utilidades, pues primeramente comprobar directamente previo a la generación de un informe de validación gráfica si cumple el criterio de identidad gráfica o no, ¿vale? Esto es importante también y vuelvo a insistir para indicar al ciudadano que si las diferencias son mínimas probablemente no les merezca la pena optar por el procedimiento de mejora de precisión métrica de esa representación gráfica. Y luego también nos va a poder servir para comprobar desplazamientos de la cartografía catastral. Veremos que nos va a permitir comparar lo que son desplazamientos, giros, etcétera, de una forma gráfica. También nos van a proporcionar esos parámetros de transformación, ¿de acuerdo? Y obtener ese informe de identidad gráfica. Aquí os voy a mostrar un ejemplo de lo que sería el flujo de trabajo a partir de un levantamiento, ¿vale? Y espero que quede claro, ¿no? Al fin y al cabo, lo que hace el técnico hace el levantamiento de la parcela y al final lo que tiene es ese fichero GML de levantamiento. Lo primero que tiene o que debería hacer o que se aconseja es comprobar si cumple ese margen de tolerancia o no. Y pueden ocurrir dos cosas. Cumple. Si cumple el margen de tolerancia, obtenemos ese certificado catastral de identidad de parcela. Una vez que lo tenemos, tenemos que ver si optamos por la mejora de precisión o no. ¿Que no optamos por la mejora de precisión? Pues al fin y al cabo lo que vamos a obtener el ciudadano es esa certificación catastral descriptiva y gráfica que va a utilizar en esa operación inmobiliaria. Que sí quiere la mejora de precisión, pues lo que tendrá que hacer es generar ese informe de validación gráfica positivo y aportar el consentimiento de los colindantes. En el caso de que no cumpla el margen de tolerancia, habrá que ver primeramente si existe desplazamiento o no de la cartografía catastral. ¿Que no existe desplazamiento? Pues puede ser simplemente una subsanación de discrepancias y tendríamos que utilizar ese informe de validación gráfica positivo con toda la información legal que lo avale y consentimiento de colindantes. ¿Que existe desplazamiento? Pues lo que tendríamos que hacer es con la herramienta de identidad gráfica, ese ajuste manual o parametrizado, vuelvo a decir, manual lo podemos hacer gráficamente y parametrizado, pues probablemente el técnico con algún tipo de herramienta punto a punto podrá obtener de una forma mucho más precisa esos parámetros de transformación. Una vez que tenga ese fichero parametrizado, lo que hacemos es ver si cumple el margen de tolerancia o no y vuelve a entrar en ese bucle. ¿Que cumple el margen de tolerancia? Pues ya tenemos el certificado de identidad de parcela, etcétera. Digamos que es un flujo de trabajo que intenta aportar pues un poquito de visión a esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hablar va a ser de preguntas. Hemos cogido unas cuantas, pero probablemente surjan muchas, ¿no? O puedan surgir muchas. Eso probablemente pues, es un documento que escribiremos y lo que iremos haciendo es colgar toda esta documentación en la página web, ¿no? Entonces, en caso de cumplir, la primera pregunta es, en caso de cumplir la identidad gráfica, ¿qué coordenadas deberá utilizar el notario o el registrador? Pues esto es importante. Las coordenadas que debe utilizar es las que diga el ciudadano. El ciudadano tiene que estar informado por parte del técnico y por parte del fedatario y el ciudadano es el que tiene que elegir. Y entonces las únicas dos opciones es optar
por la representación gráfica catastral o esa mejora de precisión a su costa con ese informe de validación gráfica positivo, consentimiento colindantes, y en el caso de los notarios tendrá que iniciar un procedimiento del 18.2 del texto refundido, de nuestro texto refundido, en el que, bueno, pues aquí ahora mismo con la experiencia de la que os ha hablado tanto Fernando como Jesús, tenemos ahora mismo un tráfico muy fluido. Esos expedientes están entrando, la comunicación es muy fluida, están entrando muy bien, y cuando vienen con toda la documentación se están resolviendo en días, ¿no? Es igual que el convenio. Cuando todo viene correcto y completo, nosotros funcionamos en días, no hay ningún problema. Y bueno, no he puesto aquí datos, pero los datos son significativos. No llega al mes, son días. Lo único que tenemos que tener un poquito más de tiempo es para poder realizar la valoración, ¿no? Y en el caso de registradores, pues a través de lo indicado en el 199.2 de la ley hipotecaria. ¿Se puede obtener un certificado de varias parcelas? Pues como he dicho antes, solamente se puede obtener un certificado de identidad de parcela, parcela a parcela. Eso sí, como os voy a mostrar luego posteriormente, lo que sí que nos permite es comprobar el perímetro de una zona de actuación y también, en el caso de que sea negativo, pues saber dónde existen esas discrepancias. En caso de una parcela encabalgada, ¿qué buffer se utiliza? Pues siempre se utiliza el más restrictivo. ¿Bueno? Siempre se utiliza el más restrictivo. Y bueno, también ahora os mostraré un ejemplo un poquito más adelante. En este caso, veis que el más restrictivo en este caso sería el de medio metro. ¿Qué ocurre cuando no se cumple el criterio de identidad gráfica? ¿Puede iniciar un procedimiento de subsanación de discrepancias? Pues en el caso de no cumplir, pues claro, estás en su derecho de iniciar un procedimiento de subsanación de discrepancias, siempre que haya, tenga documentación que lo avale, documentación jurídica que lo avale, que tenga un informe de validación gráfica positivo, que tengamos el acuerdo de los colindantes y que, aquí pongo en su defecto, un informe técnico. Creo que hoy en día estáis todos acostumbrados a manejar ese informe de validación gráfica positivo. Vuelvo a repetir, siempre se puede obtener un informe de validación gráfica positivo. Si tenéis algún problema, tenéis un apartado en la sede, arriba a la derecha, en Contáctenos, que como bien ha dicho Fernando antes, ahí podéis reportar todas las incidencias que tengáis del informe de validación gráfica positivo, y en menos de 24 horas generalmente pues se responden. Algunas veces son pequeños ajustes en caminos que resolvemos nosotros rápidamente, y otras pues podemos tardar un poquito más porque son ajustes entre rústica y urbana que pueden ser un poquito más grandes. ¿Se puede utilizar el margen de tolerancia cuando lindo con dominio público? Pues la resolución de 2020 es muy expresa en eso. O sea, quiere decir que si existe un deslinde oficial, no existe posibilidad de utilizar margen de tolerancia. ¿De acuerdo? Y en el caso de no existir, ya es criterio del registrador a ver qué es lo que hace. Tiene todas las herramientas posibles a su disposición para ver cómo lo gestiona. En cuanto a referencias, pues bueno, tenemos un documento explicativo de lo que es la identidad gráfica que colgaremos en el asistente de catastro registro. Tenemos que ver a ver dónde lo ponemos. Toda esta documentación que estamos generando la vamos a poner a vuestra disposición. Dentro de la sede también tenemos ayuda para el manejo de la herramienta, ayuda funcional. Tenemos también un vídeo explicativo que colgaremos sobre lo que es la herramienta de identidad gráfica, qué consiste, cómo se puede utilizar, etcétera. Tenemos también que ver cómo lo ponemos. Estamos generando muchísima documentación, y ya os digo que lo que haremos será poner a disposición de todos vosotros, técnicos, ciudadanos, usuarios, etcétera. Y como conclusiones, pues lo primero comentar que como bien ha dicho Fernando al principio, la cartografía catastral no es del catastro, es de todos. Y la responsabilidad de tenerla actualizada es de todos, tanto de ciudadanos que tienen la obligación de declarar,
notarios y registradores que tienen la obligación de comunicar todas las operaciones que hagan en el ámbito de sus competencias, los técnicos también, que tenéis la obligación de comunicar, primero asesorar a los ciudadanos y comunicar todo lo que veáis en el ejercicio de vuestras competencias, y eso lo que nos va a permitir, o lo que nos está permitiendo, es tener una base de datos bestial, monstruosa, tremenda, mantenerla actualizada y con el mayor grado de precisión posible. Y que tengamos el mayor grado de precisión posible, pues en parte es responsabilidad vuestra. Necesitamos vuestra ayuda, pero siempre con las reglas que hemos comentado, ¿no? Como consecuencia de todo este proceso de mejora que se está realizando, estamos haciendo procesos masivos para la mejora de precisión. Sabéis que hicimos un diagnóstico de la cartografía catastral de Urbana y estamos corrigiendo la precisión en determinadas zonas, ¿no? Es un plan que vamos poco a poco, pero que estamos consiguiendo resultados, ¿no? Luego también es importante, como pongo aquí, para cuestiones de eficiencia, eficacia y de recursos de las administraciones públicas, tenemos que tener una única base de datos. No podemos tener por ahí, digamos, diferentes representaciones gráficas de un mismo objeto, porque eso al final lo que vuelve loco es al técnico y sobre todo dificulta al ciudadano lo que es todo lo que es el tráfico inmobiliario, ¿no? También es importante que tanto técnicos como la administración utilicen toda la tecnología disponible, metodologías, etcétera, para poder actualizar esa base de datos. Y en eso estamos trabajando. O sea, doy fe de que, digamos, existe una gran preocupación por tener, desde la Dirección General de Catastro, tener actualizado y con la mayor grado de precisión posible toda la cartografía catastral. Pero tenéis que tener en cuenta que, digamos, no estamos manejando ni 5, ni 10, ni 15 parcelas. Estamos hablando de millones y millones de inmuebles, ¿no? Con lo cual es todo un reto y es bastante complejo. El certificado catastral de identidad de parcela no es un documento que se haya generado para generar ruido, como he oído en algunos sitios. Es un documento que facilita lo que es la comparación entre geometrías. Cumplimos con la resolución conjunta, vuelvo a repetir, resolución conjunta, y al final es una herramienta que está a disposición de ciudadanos y técnicos. Otro de los objetivos de esa herramienta es calcular, evaluar el desplazamiento en algunas zonas de la cartografía catastral. Y para finalizar, lo que es la parte de conclusiones, la base de datos catastral es una base de datos continua de todo el territorio, es una cosa única que tenemos, es una cosa que está a disposición de todo el mundo, tenemos el mayor grado de transparencia posible y que la conservación, actualización y mejora es responsabilidad de todos los intervenientes, empezando por las administraciones públicas que tienen que actualizar el dominio público, los ciudadanos manifestando cualquier operación que hagan, pero tanto desde un punto de vista físico como jurídico, porque muchas veces nos encontramos que tenemos inmuebles a nombres de herederos de. Los ciudadanos no son conscientes de que hay que irlo cambiando en catastro, ¿no? Los técnicos asesorando a ciudadanos, a notarios, a registradores y dándoles información y herramientas para que puedan tomar esa decisión de optar por esa cartografía catastral o esa mejora de precisión, siempre desde un punto de vista sensato. Notarios y registradores guiando a los ciudadanos, compartiendo con los técnicos. Esto también es muy importante. Tiene que haber una comunicación directa entre técnicos, notarios y registradores y, por supuesto, con catastro, evidentemente. A las administraciones locales para que utilicen la información, utilicen la base de datos catastral, la información aportada por notarios, registradores, digamos, también colaboren con los técnicos, y a catastro, pues bueno, facilitando todos los procedimientos a los ciudadanos, poniendo a disposición de los ciudadanos, de los técnicos, ciudadanos y fedatarios herramientas que faciliten lo que es el manejo y la gestión de la información gráfica, actualizando esa gran base de datos, tanto gráfica como alfanumérica, y simplificando procedimientos de cara al ciudadano. Para finalizar esta parte, quiero agradecer pues, que todo esto que se está haciendo es de un gran grupo de trabajo.
digamos, liderado por Fernando Serrano, en la que tenemos pues, a Juan Francisco, a Elisa Martín, a Ángel Larriero, a José Alonso y un resto de equipo informático que digamos que sin ellos esto no sería posible, ¿no? Bueno, y ahora voy a mostraros un par de ejemplos entrando en la sede electrónica de Catastro para que veamos cuál es el manejo de la herramienta. Vamos a ver que es un manejo sencillo. Entrar en otra sede electrónica. Y espero no tener el efecto demo, ¿no? Que salga todo bien, ¿no? Bueno, aquí, como os he mostrado antes, yo entro aquí en el apartado de validaciones gráficas, en el servicio de validación de identidad gráfica, y lo primero que voy a mostrar pues, es cómo puedo comprobar, aunque no emitir, un ámbito en el que se vaya a hacer algún tipo de reparcelación o lo que sea. Aquí lo único que he hecho ha sido, veis, me he bajado un GML de la unión de todas estas parcelas, eso lo he hecho directamente en la sede para hacer una demo. Y al principio esto cuesta, pero hay veces que empiezas a pinchar y no te das cuenta. Lo primero que tienes que hacer es identificar la parcela catastral sobre la cual vas a actuar, que tiene que ser una. Pero ahora mismo, como estamos viendo lo que es un ámbito, si os fijáis, yo voy a ir pinchando todas estas parcelas. Y voy a tener lo que es el ámbito, ¿vale? Voy a comprobar el margen de tolerancia y en este caso me dice positivo. Si fuera una sola parcela, me podría dar la opción de bajar lo que es el informe de identidad gráfica. Esto es una cosa que también tenemos que estudiar y si le vemos utilidad, pues probablemente lo implementemos, ¿no? Pero para que veáis que no es una cosa cerrada, estamos abiertos a sugerencias y digamos que cualquier cosa que mandéis o que manden, pues lo veremos, lo estudiaremos y si es útil, pues lo implementaremos, ¿no? Pues esto es una de las utilidades de lo que es para comprobar contornos. Esto es muy interesante para cuando se están haciendo grandes actuaciones urbanísticas. Sé que aquí hay algún compañero o compañera que verá la utilidad de ello, ¿no? Bueno, vamos a seguir con otro ejemplo. Con una encabalgada, una parcela encabalgada. El técnico ha hecho el levantamiento, ¿veis? Y hay parece aquí que hay una pequeña diferencia, un desplazamiento. Lo primero que voy a hacer es identificar la parcela y si le digo comprobar, me dice que está fuera del margen de tolerancia. Aquí tenemos un pequeño desplazamiento, le voy a dar a la opción de ajustar giro y aquí tengo dos opciones. O bien lo hago de forma manual, como lo voy a hacer, o parametrizado. Si le doy a la opción de parametrizado, yo aquí podría poner los 6 parámetros y automáticamente digamos, la representación me iría al sitio deseado. Estos parámetros los podéis calcular fuera. Yo aquí lo que hago es, veis que puedo coger, mover, incluso podría girar, o sea, puedo desplazar y girar. Veis que aquí puedo rotar, ¿vale? Siempre rota. Es complejo, ¿eh? Siempre rota respecto al centro de la parcela, el centroide de la parcela. Y digo que es complejo porque el tener una herramienta como la que os estamos mostrando a disposición de la gente, aunque parezca mentira y no lo creáis, es única en todo el mundo. O sea, tenemos un sistema de información gráfica aquí disponible para cualquier usuario y se maneja de una forma sencilla, ¿vale? Entonces le doy aquí, una vez que ha hecho eso, comprobar el margen de tolerancia. Si no me gusta, podría volver a ajustar, pero voy a generar ahora el informe de identidad gráfica. Genero este informe y voy a abrir ese archivo PDF para que veamos qué es lo que tenemos. Bueno, lo primero que tenemos es este código de seguro de verificación que estáis acostumbrados a manejar,
que es, digamos, esto es una maravilla porque al fin y al cabo nos va a permitir intercambiar información sin tener que estar mandando archivos PDF ni nada, simplemente con marcando, o sea, mandando este código. Y luego, bueno, aquí viene el texto donde nos explica la referencia catastral, etcétera, la superficie de la parcela aportada y la catastral, ¿de acuerdo? Aquí veis la representación gráfica. Los parámetros de transformación, veis que solamente tenemos aquí la parte CX porque es un desplazamiento puro y duro. Si tuviéramos giros, tendríamos estos 4 de aquí. Y luego tendremos aquí los ficheros asociados, que es el fichero que yo he introducido, la parcela afectada, el XML y, como veis aquí, las coordenadas de la parcela aportada. Esto es bastante útil para los fedatarios, para los notarios, registradores, y las coordenadas de la parcela catastral. Vale. Bueno, pues voy a cerrar ahora aquí y vamos a mostrar ahora también, a ver, vamos a mostrar. En este caso, Juan Carlos, la parcela aportada más la transformación es la que da lugar a la identidad gráfica. Efectivamente. Efectivamente, la parcela aportada más la transformación es la que da pie a la identidad gráfica. Vamos a ver la comprobación de un levantamiento. Antes de la transformación. Voy a llevar aquí a hacer otra. Vamos a ver un levantamiento de un técnico. Aporta su GML, inicia la carga. ¿Vale? Y aquí lo que hago es, acordaos, primeramente selecciono la parcela catastral. Compruebo margen y estoy dentro del margen de tolerancia. ¿De acuerdo? Entonces aquí puedo generar ese informe de identidad gráfica y con estas, digamos, veis aquí ya la diferencia de medidas, que son 7 metros cuadrados, lo que tenemos de diferencia, y con este informe y estos criterios ya podríamos coger y asesorar al ciudadano y decirle, pues mira, casi que no te merece la pena a lo mejor meterte en líos para poder modificar esto, ¿no? Por 7 metros cuadrados cuando está dentro del margen de tolerancia. No lo voy a descargar, ya lo hemos visto antes. Y ahora voy a hacer un último ejemplo. Voy a hacer un último ejemplo en el que hay un desplazamiento de la cartografía catastral. Vale. Aquí veo que existe un desplazamiento de la cartografía catastral, el técnico ha hecho su levantamiento. Esto, si lo metiéramos con color ortofoto, veríamos que está en su sitio. Entonces, lo primero que tenemos es que identificar la parcela. Si yo no voy a comprobar, porque evidentemente es claro y manifiesto que no entra dentro de la tolerancia, y de una forma manual, pues yo podría llevar mi parcela. Porque sí, claro, pero es que vamos a ver, para que tú puedas hacer cualquier operación, aunque nosotros tengamos que tengamos un desplazamiento, lo que tenemos que hacer es sobre la cartografía catastral, porque yo una vez que lo muevo y lo llevo a la cartografía catastral, veo si afecta a colindantes, a dominio público o a qué. ¿Me entiendes? Perdonad, si queréis hacer una pregunta, me pedís el micro, porque si no fuera, no lo escuchan. ¿Vale? Repito, ¿qué coordenadas son las válidas entonces? Porque yo tengo mi levantamiento, que es el válido. Si le llevo a la cartografía, ya estoy modificando las coordenadas. Vamos a ver. La cartografía catastral tiene un continuo en la que tú puedes ver si afectas a colindantes, a dominio público o a quién. Con tu levantamiento, tú no vas a saber si afectas a colindantes o a dominio público o no. Exactamente. Entonces, sabemos que tenemos un desplazamiento, pero para poder trabajar con ello, lo que hacemos es, tienes que llevar ese levantamiento que tienes
con esos parámetros de transformación, llevarlo a la cartografía catastral, operar ahí para ver esas colindancias o esos posibles problemas con los colindantes y arreglarlo ahí. Y Catastro lo que haría luego es, digamos, hacer una operación de ajuste masivo de esa zona, porque lo que no vamos a hacer es ajustar parcela a parcela. Podríamos tener un lío bastante curioso. Entonces, por ejemplo, en Urbana, cuando hacemos ese ajuste, se hace a partir de manzanas, ¿vale? Entonces, la única manera es llevar ese levantamiento que tienes a la cartografía catastral y a partir de ahí operar, porque si no, no podemos saber qué relaciones tienes con los colindantes, ¿de acuerdo? Pero al final, las coordenadas válidas son las nuestras. Sí, cuando Catastro arregle eso, lo que le damos al notario son nuestras coordenadas. Cuando tú lo arregles en cartografía, tienes que aportar un informe de validación gráfica. O sea, tú en este caso lo que tendrías que hacer es llevarte esto, ver que es un desplazamiento, sacarte ese informe de validación de identidad de parcela y a partir de ahí, si ves que hay afección con colindantes, generar un informe de validación gráfica, ¿vale? Ese informe de validación gráfica lo tienes que aportar, preferiblemente con el consentimiento de los colindantes para que todo llegue a buen puerto y se arreglaría en la cartografía catastral, aunque esté desplazada, ¿vale? Posteriormente, Catastro, cuando haga un ajuste, una corrección masiva ahí de esta manzana que ves aquí, lo que va a hacer es, va a mover esta manzana en su conjunto, la va a llevar a su sitio y al final esas coordenadas van a variar y no van a ser iguales probablemente, pero muy parecidas a las que tengas tú en tu levantamiento. De acuerdo, gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Esas correcciones masivas, si no superan el margen de tolerancia, no se están notificando a los interesados, o por lo menos en nuestra experiencia no se está notificando. Vamos a ver, si no se modifica la superficie, no se está notificando, porque digamos que no hay modificación del inmueble. Lo único que ha habido ha sido un cambio de coordenadas. El único pero que puede haber es si hay alguna parcela coordinada en esa zona. Vale, y ya por último, yo por ejemplo no estoy nada de acuerdo con el tema de las notificaciones a los colindantes, porque si hay una obligación de inscripción tanto de la alteración como de la modificación de los inmuebles catastrales, y ahora a mí me obligas a que me ponga de acuerdo con los colindantes, si está clara que la alteración está, entiendo que eso sería parte del trabajo de Catastro, con notificar a los colindantes y que ya ellos aporten o no su inscripción. Pero el hecho de obligarnos a nosotros a los técnicos al acuerdo de colindantes me parece... Vamos a ver, Catastro no está obligando a que tú cojas y pongas de acuerdo a los colindantes. Lo que te estoy diciendo, o lo que te estamos diciendo es que si tú aportas ese consentimiento... Es más fácil. Es más fácil. Ah, eso sí. Vale, ahí de acuerdo. Y también tienes que tener otra cosa en cuenta, ¿no? Si tú no aportas el consentimiento de esos colindantes, ¿vale? Y la información que tú aportas, se considera que no justifica esa subsanación, a lo mejor ni se abre expediente. Pero efectivamente, pero ahí está el trámite de Catastro, es decir, considero que hay documentación para abrir la propuesta o no la considero, pero es que es verdad que es el punto más crítico de una subsanación, los colindantes. Lo he dicho antes y vuelvo a repetir, creo que la labor más importante del técnico no solamente medir, sino conseguir ese consentimiento colindante. Y la única dificultad, creo, la mayor dificultad que puede haber es, primero, y vuelvo a decir, si tú te llevas a tortas con el de al lado, sabes, Catastro no te va a solucionar nada. Pero tiene la obligación. Pero vamos a ver, os he estado explicando toda la mañana que debemos ser eficaces y eficientes, ¿vale? Y los recursos públicos los tenemos que manejar con eficiencia. Si tú sabes de primeras que te llevas mal con el de al lado, es que sabes que vas a terminar en un juzgado. Entonces, ¿para qué vamos a estar perdiendo el tiempo? O no, discúlpame que te corte, o no. Porque ahora creo que lo está haciendo el Catastro. Antes decía, ¿estás conforme? Sí, no, ya valía. Ahora sí que me parece que el Catastro pide, si no está conforme, que lo demuestre. Porque ahí se arreglarían muchas cosas. Porque yo, si mi colindante se llama mal con mi vecino y simplemente porque se llaman mal, dice que no, si tú le dices, vale, pues demuéstrame que no, y ya lo obligas a hacer una medición o algo, ella se lo piensa.
Entonces, ahí en esa parte creo que sí que me ha venido ya algún escrito diciendo que eso, que si no estás de acuerdo, digas por qué. Que es lo que yo siempre decía a mi colegio, que tenían que hablar con el catastro y decirle, a ver, es que no vale simplemente sí o no. Es, si no está usted de acuerdo, demuestre por qué. Ahí tenemos lo que se llama la oposición fundada, ¿no? Que podríamos hablar largo y tendido sobre ello, pero vuelvo a repetir, creo que y además se está consiguiendo que al final lo que se está intentando es la labor de mediación por parte del técnico. Y de hecho, pues muchísimos compañeros me lo están comentando, me lo están diciendo que al fin y al cabo está el éxito de todo es gracias a lo que podáis hacer vosotros. Eso nos enseña, eso como muchas otras cosas nos enseña la escuela de topografía, pero al fin y al cabo vosotros que sois los que estáis lidiando todo el día a pie de campo, pues yo ya os digo y vuelvo a repetir, es que me están llegando comentarios de compañeros que lo estáis consiguiendo y para mí es un éxito total eso, es un éxito. La duda que quería plantear es referente, bueno, a esto de la identidad gráfica, cuando la morfología de la parcela real no es concordante con la morfología que tiene representado Catastro en su base gráfica. Ahí puede estar dentro de las tolerancias, pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, en administraciones pequeñas que se basan en la base gráfica, o por ejemplo para concesión de licencias, en que la morfología que se aporta no coincide con la catastral? Sin embargo, Catastro, en normalmente la respuesta que suele dar cuando se hace se solicita la subsanación es que entra dentro de tolerancias y que, por lo tanto, no abre expediente. Evidentemente. Cuando, claro, vamos, existe un error gráfico, pero no gráfico ya en cuantía, sino en forma. O sea, no es lo mismo la superficie de un círculo que un óvalo, por ejemplo. Vamos a ver, eso es discutible, ¿no? O sea, ya te digo que nosotros no somos adivinos, no tenemos la sexta, lo único que tenemos muchas veces son las ortofotos y vuelvo a repetir, si tú no eres capaz de conseguir lo que es el acuerdo con el de al lado, pues mal lo vamos a tener. Bueno, luego, referente a ese tema de lo que han comentado los compañeros, si Catastro es incapaz de razonadamente, cuando hay oposición a una subsanación o pedir que lo razonen, bueno, pues siempre se puede recurrir al artículo 199 con el registro de la Habla un propiedad. poco más alto porque no te oigo, por favor. Perdón. Que cuando se da la circunstancia esta de que, por ejemplo, Catastro no considera que se pueda subsanar una discrepancia porque no existe conformidad de los colindantes y no pide un razonamiento en una oposición, hombre, siempre podemos recurrir con los registros, con la aplicación del artículo 199 y que sea el registro el que notifique y en respuesta la califique jurídicamente. Bueno, cuidado, porque el registrador tiene también la potestad de interpretar y ver si eso... Sí, claro, pero existe una calificación jurídica, ya no es una calificación administrativa. Hombre, si lo hacéis por la parte de registro y luego nos llega a nosotros, pues... Hola, buenos días. Bueno, por concretar el tema de notificación de catastro, soy el gerente del catastro de Madrid. Todo lo que está comentando en esta sesión tiene que ver con qué procedimiento se puede iniciar dependiendo de si está dentro o no está dentro del margen de tolerancia. Por eso, bueno, pues sabemos que en el caso de que haya alguna actuación que está dentro del margen de tolerancia, hay un componente que llamamos mejora de la precisión, que tiene que ver con la escala. O sea, capturamos la información en una escala en urbana y en una escala en rústica, por eso los márgenes de tolerancia van cambiando y entendemos, no solamente nosotros, sino también los fedatarios públicos, que la representación que tenemos en catastro es correcta. Quien quiere una mejora de precisión tiene un coste adicional y ese coste adicional es que nos dé la conformidad de los colindantes. O sea, eso como algo fundamental. ¿Por qué? Pues un tema de costes. No podemos ir a medir a campo, no podemos estar dilapidando recursos públicos y hemos entendido que para la descripción correcta del bien inmueble ese margen de tolerancia es el adecuado. Ahora, ¿qué sucede cuando hay alguna actuación que supera ese margen de tolerancia? Aquí lo que sugerimos siempre es que nos aporten la conformidad de los colindantes porque el procedimiento se agiliza mucho. ¿Qué pasa si nos aporta? Bueno, nosotros sí desde Catastro requerimos, damos audiencia a los colindantes para que nos pongan de manifiesto cuál es esa actuación. Ya sea el margen de tolerancia como ese es un buffer, es decir, que al final tenemos que tener en cuenta cada uno de los puntos que definen ese bien inmueble y si hay alguno que se sale,
estaría fuera del margen de tolerancia. Por tanto, ahí nosotros sí que tenemos la obligación de requerir dar audiencia al colindante o a los colindantes afectados. Pero eso lo tenemos siempre así, o sea, eso no hay ningún problema, ¿no? Este procedimiento de subsanación además se puede iniciar en ámbito catastral, en ámbito registral o en ámbito notarial. Tenemos esas 3 vías para iniciar el procedimiento y es el titular, es el propietario el que decide en qué vía quiere iniciarlo. Que la inicia en catastro, perfecto, lo hacemos. Que la inicia en notario, yo creo que se ha comentado al principio de la jornada todo ese tránsito de información que tenemos, que es muy ágil con los notarios para que nos manden esa información. Y con los registros exactamente igual. O sea que al final damos muchas opciones, pero la ventaja de todo este sistema que se ha diseñado es que las reglas de juego, tanto para notario, registro, como para nosotros, son exactamente las mismas. Margen de tolerancia y si está dentro o está fuera, pues inicia un otro procedimiento. Bueno, pues no va a haber más preguntas. Nada, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por vuestra atención.